En esta noche yo doy gracias, Ramón, que finalmente llegó el sábado. Porque el sábado, como tú sabes, cuando nosotros podemos reposar y espaciarnos en las cosas de Dios con más detalle, ¿correcto? ¿Cómo te fue a ti el día, mi hermano? Bueno, en el día de hoy fue un poco fuerte, pero estamos aquí preparando en esta hora de sábado. Cogemos las baterías, Señor nos da fuerza para continuar. Amén. Y para tener en esta noche los 10 minutos misioneros que son bien poderosos. Y tenemos alabanzas, Iván, también, para Amén. glorificar el nombre del Señor. Amén, así es. Las alabanzas son oraciones cantadas y yo realmente me las vivo, pero también los mensajes poderosos de Dios nos llegan al corazón y nos acercan más a nuestro Padre Celestial. Por eso, Ramón, en esta noche queremos darle a nuestros hermanos y oyentes una calurosa bienvenida. Les invito a inclinar su rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tu presencia pueda estar con nosotros hoy. Que todo lo que se diga y se haga en este lugar pueda ser para alabar y glorificar tu nombre y que almas puedan ser alcanzadas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hay un faro en la montaña, su luz alumbra el mar. Cuando yo perdido estoy, su luz me da, y esa luz que brilla en medio la oscuridad me guiará. Si no fuera por el faro, naufragaría yo. Me parece que cada uno de nosotros dice: devuelan ese viejo faro. Los grandes barcos ya no pasan por aquel lugar, así que de nada sirve que esté allí. Entonces mi mente vuela aquella noche oscura y tormentosa, cuando justo vi aquella luz. Sí, era la luz de aquel viejo faro, que está allá en la montaña. Y gracias Dios por el faro, mi vida debo a él. Cristo es el faro que alumbra hacia mí. Siempre Él me ha iluminado para que yo pueda ver. Si no fuera por
Buenas noches, Junior, y buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Buenas noches para todos. En nuestro segmento de Jesús y la verdad presente. Así que estamos muy gozosos de estar un sábado más con cada uno de ustedes. Sí, así. Queremos una vez más ofrecerle el librito. La tempestad perfecta llega. Como se ha dicho, semana tras semana. Con mucho gusto nosotros le dejamos llegar el librito cuando nos escribe el inbox que tenemos. Y sabes que, Junior, también en ese mismo inbox, anímense a hacer preguntas o refiéranos a un tipo de tema y nosotros gustosamente en los próximos segmentos le estaríamos contestando. Y muy importante de todo, pues, compartir el segmento, ¿no? Claro que sí. Para que puedan otros también beneficiarse de lo que se está presentando. Claro que sí. Pues, Junior, en esta noche lo que vamos a presentar es una noticia relacionada a una encuesta que afirma que la intolerancia religiosa está oprimiendo la fe cristiana. El nuevo estudio realizado en Estados Unidos por parte de Lifeway Research arrojó que un 59% de los encuestados manifiestan que la fe cristiana es la que más está en peligro debido a la intolerancia. Bueno, lo más resaltante de la encuesta es que todos los grupos religiosos coinciden en que los cristianos son los más afectados en cuanto a la intolerancia de la sociedad, debido a que defiende varios conservadores en una actualidad consumada por el liberalismo y la degradación de aspectos fundamentales como la vida y la familia. Sí, porque esos son los dos puntos que se están tocando mucho. ¿Saben? Ha habido mucha disputa en cuanto a lo que es lo del aborto y en cuanto a lo de la familia, que ahí entra, ¿verdad? Sí. Lo de lo LGBTQ+. Sí. En ese punto, los católicos representan a un 59%, los protestantes con un 69%, y las personas que representan a otras creencias religiosas son el 52%. Los expertos del Lifeway Research dicen que actualmente la sociedad se enfrenta a un retroceso cultural. Un tal hombre se llama Scott McConney, director ejecutivo de la empresa, dijo: en el mercado americano de las ideas, no todos los sistemas de pensamiento son bienvenidos. La mayoría de todas las religiones noten este empuje contra los cristianos hoy en día. Quienes se han mostrado en desacuerdo con los resultados dicen que los cristianos se quejan demasiado de cómo se les trata. Eso es una opinión. Por otro lado, Pew Research Center afirma que el cristianismo está disminuyendo de 78% a 63%. Cabe recalcar que existe una población llamada nones, la cual no se identifica con ninguna creencia como los ateos o agnósticos, quienes han crecido de un 16% a un 29% desde 2007 hasta 2021, según la encuesta realizada en diciembre. Así que para los que nos están, ¿verdad?, sintonizando en estos momentos, lo que estamos presentando es una noticia acerca de una encuesta que afirma que la intolerancia religiosa está oprimiendo la fe cristiana. Y lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es tratar esta noticia en el punto de qué está ocurriendo con la libertad religiosa y los valores de nuestra sociedad. Pues la primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué está ocurriendo en el mundo? La siguiente cita dice así: pero el enemigo de toda justicia ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. La mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecerán debido a la obra del archiengañador hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo, Junior. ¿Está pasando bien? Y es bien claro cuando dice, porque nosotros estamos hablando de una encuesta y la encuesta está bien entrelazada, esos resultados, con lo que estamos presentando en la cita. Volviendo otra vez para atrás, dice: introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Vimos cómo
está bajando, ¿verdad? Ese porcentaje de cristianos y está aumentando en el ateísmo. Sí. Y eso en esta cita se cumple viendo los resultados actuales de esa encuesta. ¿Por qué? Eso está ocurriendo en el mundo porque la gente tiene cada vez más avaricia, tiene más mundanalidad, que eso es obra del enemigo. Y eso está muy entrelazado a que la gente se olvide de lo que es la ley de Dios. Sí. Porque el mundo va a llegar, ¿sabes? Para que Dios lo veamos venir, es porque el mundo va a caer al punto de que va a llenar la copa de la ira. Así que vamos a estar en las siguientes preguntas relacionadas a este tema. ¿Cuál sería la otra pregunta? Hay otra preguntita que dice, ¿se acabará la libertad religiosa? Pues mira, según en el librito, en nota 175, me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Pues mira, nuevamente volvemos a lo mismo. Estamos hablando sobre una encuesta que se realizó que evidencia lo que es lo de la libertad religiosa, que cada vez está siendo más oprimida por nuestra sociedad. Y volvemos otra vez, esta cita que es del espíritu de profecía, sí, evidencia una vez más lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando claramente de que se va a acabar esa libertad religiosa. Sí, se va a acabar. Sí. Lo dice explícitamente la cita. Se va a acabar, sí, eso es verdad. Así que es ahora, Junior, nosotros preocuparnos y decir, gracias, Señor, que podemos contar de un tiempo de gracia, que nosotros podemos prepararnos para ayudar a preparar a otros para poder encontrarnos con Dios. Por eso mismo esto que estamos presentando nosotros ahora mismo aquí, Jesús y la verdad presente, el propósito es llevarle a los demás una luz más de los sucesos, lo que está pasando con el mundo a nuestro alrededor. Y esto de la libertad religiosa, claro está que va a llegar un momento dado que no lo vamos a tener. Que esto que estamos haciendo ahora mismo, esto va a ser quitado de las redes. Porque este tipo de mensaje que estamos presentando no lo van a querer. ¿Y sabes qué? Tristemente va a llegar un punto que las personas van a tener sed de palabra y no lo va a ver. Y no lo va a ver. No lo va a ver. Así que si usted recibe el llamado de Dios en su vida, hoy es la oportunidad. Sí, y por eso yo digo que cuando nosotros hablamos de aquí que le dé like, ¿sabe?, a este tipo de temas que estamos presentando, es porque sabemos nosotros que va a llegar un momento dado que no va a estar en las redes. Y que queda poco tiempo. Y que queda poco tiempo. Eso se va a quitar, todo se va a quitar. Pues Junior, otra pregunta para analizar sería, ¿qué les espera al pueblo de Dios? Estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, que manifestó el papado cuando el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Así que todo esto, que los que nos están sintonizando, todo esto es historia. Nosotros lo podemos corroborar. La historia se va a repetir. Nosotros no estamos diciendo nada en sí, nada nuevo como tal, porque esto surgió en el pasado. O sea, si nosotros estudiamos la historia, el cristianismo, siempre el cristiano siempre ha sido perseguido. ¿Sabes? Eso desde el principio, siempre ha sido perseguido. Y seguirá hasta el final, hasta que le quiten todos los derechos. Y sabes que tenemos que prepararnos para ese entonces. Como dice, ¿verdad?, en la cita, cuando en el pasado, ¿verdad?, el papado tenía esta sed de persecución para aquellos que, ¿verdad?, que creían esta fe cristiana, y dice que nuevamente eso se va a volver a ejercer. Exacto. Hay gente que no lo entiende, se cree que nosotros le estamos tirándole a las otras iglesias. No es así. Esto está en la historia.
Si busca los libros de historia, se va a notar, esto está escrito, o sea que no son cosas que estamos inventando. Estos son ya está escrito en una historia. La historia no se puede, vamos a decir, cambiar. Los hechos son hechos. Y si simplemente buscan, quizás de las mismas redes sociales, buscan a través de los tiempos, aquella época, por lo menos allá cuando inició el cristianismo, y empieza a estudiar esas partes años por año, para llegar hasta el día de hoy, va a notar que es un patrón, eso es viejo. O sea, y hoy en día pues está surgiendo lo mismo. Y sabe que, Junior, esta información la podemos encontrar en el libro que presentamos al principio, que se lo estamos regalando. Ahí también. hacen, ¿verdad?, un resumen de lo que es la historia, sí, al verdad. punto de lo que pasó la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y eso nuevamente, como estamos hablando, va a volver a suceder. Exacto. Así que... y toda esa información, toda esa información están en otro librito un poquito más ancho, que es el Conflicto de los Siglos. Que ahí se da bien detallado qué fue lo que pasó y todo. ¿Qué otra pregunta podíamos analizar? Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo se llevará a cabo tal hazaña? Bueno, cuando nuestra nación en su asamblea legislativa dicte leyes destinadas a subyugar la conciencia de los hombres en lo que toca a sus privilegios religiosos, poniendo en vigor la observancia del domingo y constituyéndose en un poder opresor dirigido contra quienes observen el sábado como día de reposo, la que realidad quedará invalidada será la ley de Dios, y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Así que quiere decir, ¿verdad?, que los Estados Unidos, explicándoselo de manera, ¿verdad?, resumida para aquellos que no conocen, se va a dictar una ley, ¿verdad?, a través de lo que es las asambleas legislativas, por aquellos que son representantes de lo que es, ¿verdad?, el protestantismo apóstata. Una vez, ¿verdad?, que ellos impulsen a que se lleve a cabo el día de adoración domingo, estarían formando lo que es la imagen de la bestia en carácter de lo que es este poder de lo que es la bestia. Esto habría que estudiarlo más detalladamente, pero lo que queremos aquí, ¿verdad?, enseñarle es que cómo se llevará a cabo tal hazaña, la hazaña de poder quitar la libertad religiosa sería a través del mecanismo que le estamos explicando a través de la cita. Sí. Otra cita para analizar. Y con una pregunta. Con una pregunta. Sería, ¿cuál es el verdadero motivo de por qué están sucediendo o va a suceder? A suceder porque todavía no ha pasado todavía, pero está en el proceso. Pues dice, en la lucha que se librará los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corrompidos que se apartarán de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el sábado del cuarto mandamiento será el punto controvertido, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica como el creador de los cielos y de la tierra. Y lo que está pasando, Junior, en este mundo es que hay una guerra espiritual. Sí. Satanás no quiere que las almas sean redimidas, y constantemente él tiene una guerra y él quiere que el mundo, ¿verdad?, no adore a Dios, sino adore al día que él ha elegido. A él que eligió, sí. Y todo es cuestión de adoración, y esto hay que entenderlo. Tal vez muchos, ¿verdad?, no crean el hecho de que cómo es posible que lo que pasa en el mundo se limite a lo que es adorar un domingo en sábado. Exacto. La gente lo ve bien sencillo. Eso no es como eso no tiene importancia o cuando llegue el momento yo sabré qué hacer. Exacto, pero no es así, no. Ellos creen eso, pero no es así. Hay mucha gente que lo cree así, ¿viste? La preparación física, mental y espiritual, volvemos a recalcarlo, es ahora. Es ahora. Constantemente nuestra fe está siendo probada para prepararnos para cuando llegue ese entonces, y no falta mucho que esperar. Sí. Así que el verdadero motivo de todo esto de quitar la libertad religiosa es el punto de que Satanás no quiere que seamos salvados ni redimidos por la sangre, ¿verdad?, de Jesús. Y la importancia de nosotros entender que sí es importante nosotros darnos cuenta que si le amamos vamos a ser obedientes a sus mandamientos, porque en ese mandamiento de lo que es la adoración,
¿verdad? Santificar el sábado como así lo hizo el Señor, reconocemos que Dios es nuestro creador y le pertenecemos por creación y por redención. Eso es muy importante. Sí, sí. En conclusión, llegaremos al momento que la tierra que disfruta las libertades dejará de hacerlo. ¿Y sabes qué? Eso va a empezar por los Estados Unidos de América, que es la potencia mundial. Y no va a faltar mucho cuando el mundo la imite. Y hoy en día pensamos que la libertad religiosa está libre y no es así. Hay muchos países. Que no. No, eso es una tarea para los que nos están sintonizando, que no están disfrutando de lo que es la libertad religiosa. La próxima vez yo creo que debemos traer un tema aquí sobre la libertad religiosa. ¿Viste? ¿Dónde se está, verdad? ¿Dónde se está presentando eso? Quizás en la otra semana arriba, más arriba, le vamos a presentar ese tema de la libertad religiosa para que pueda entender que aquí estamos pues, disfrutando de esta libertad que tenemos, ¿no? Sí. Todavía hasta el día de hoy podemos pues, salir por ahí y comprar y adorar a quien te dé la gana de adorar, ¿no? Pero hay otros países que no pueden hacer eso. Y eso será para una próxima futuro que podamos presentar ese tema. Y seguimos concluyendo que es muy notable cómo la inmoralidad crece día tras día. Aferrar nuestra vida al plan de Dios es lo que logrará la verdadera felicidad. Y por último, y no menos importante, preparémonos para cuando llegue el momento de que nuestra fe sea aprobada. Va a llegar un momento, Junior, donde dice que el tiempo de angustia se le conoce como la que de Jacob. La angustia de Jacob. Así que en la angustia de Jacob, ¿cuántas veces Jacob estuvo peleando ahí con Dios para que lo bendijera? Vale, toda la noche. Y constantemente tenemos que hacernos esta autoevaluación de Señor, ¿cómo yo estoy? Y algo que yo hoy aprendí es que muchas veces nosotros pensamos que trabajamos para el Señor. ¿Y sabes qué? Yo no trabajo para el Señor. El Señor trabaja a través de nosotros. Eso es. Así que en verdad nosotros somos un ente que somos instrumentos del Señor. La gloria toda sea para Él. Y nunca olvide que usted también puede ser un instrumento para salvar almas para Cristo. Eso es así. Bueno, entonces será pan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludo, hermanos y amigos. Les habla su amigo Junior Trinidad. Continuamos con nuestra serie apocalíptica, lección número 2. La semana pasada se había hablado en la lección número 1, se había mencionado sobre Apocalipsis 1, donde que la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio enviada por su ángel a Juan, a su siervo. Y también se decía en Apocalipsis 1:3, bueno estudiado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. También se habló, había lo que se llama de la Biblia, Apocalipsis, estaba dividido en dos partes. Una parte era histórico y la otra parte era escatológico. Escatológico viene siendo lo que no se ha dado todavía en el futuro. Pero también se había hablado de un paralelismo de Apocalipsis entre las 7 iglesias y el Nuevo Jerusalén. Entre un lado y el otro. Y hablando sobre ello, pues, comenzando con el Apocalipsis 2:1, el que camina entre los 7 candeleros. El 21-23 nos dice que el Cordero es su luz. El 2:7 nos dice que Él te dará del maná escondido. 22:2 nos dice que le daré a comer del árbol de la vida. El 3:8 nos dice que la puerta abierta. Y el 21-25 nos dice la puerta nunca se cierra. El 3:21, Cristo en el trono de su Padre. El 22:1 al 3, Cristo en su trono. El 3:12 habla de Nuevo Jerusalén y 21:10 desciende la Nueva Jerusalén. 3:11, vengo pronto y 22:7, vengo
pronto. Personajes antagónicos. Esa palabra antagónicos viene siendo el concepto, hace mención de una oposición o rivalidad o competencia que existe entre dos personas, grupos, identidades o ideas. Aquí tenemos algunas cositas que nos menciona la Biblia sobre una diferencia entre una y la otra. Es pro bien y es pro mal. Leyéndolo así rapidito, nos presenta Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es pro bien, ¿ves? Y el pro mal viene siendo el dragón, bestia y el falso profeta, que se encuentra en 16:13. Todo poder dado al Hijo, y acá, en comparación, todo poder dado a la bestia, que es 13:2. La llave de la muerte y del Hades, que es 1:18, y acá, al contrario, tiene las llaves de abismo, 9:1. Cordero inmolado. Y en pro mal, la cabeza inmolada. Era y ha de venir, según 1:4. Y acá, según 13:2, nos dice, era y no es y sube del abismo. 6:16 nos habla de ira del cordero. 12:12 nos habla ira del diablo. 7:2-3 nos habla sello de Dios. Y el 13:16 habla sobre marca de la bestia. El pueblo de Dios, 1:4. El 1:7 nos dice pueblo de la tierra. 19:14. Ejército del cielo, y acá ejército de la tierra, 19:19 de Apocalipsis. Guerra contra Satanás y sus gente. Los textos bíblicos están ahí, 12:7, 17:14, 19:11. Y en pro mal, pues, guerra contra Cristo y su pueblo, 12:17, 16:14 y 28. ¿Será difícil negar la realidad de un conflicto entre dos poderes antagónicos en nuestro planeta? Por un lado, tenemos lo que se llama el amor de Dios, bellamente descrito por Ellen G. White. A decir, Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuma el aire. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Dado o todo da testimonio del tierno paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Eso se encuentra en un libro, El Camino de Cristo, página 8. Pero por otro lado, tenemos injusticia, dolor, crímenes, calamidades de toda índole, que nos habla de la realidad del mal, instigado, implantado en el planeta Tierra por el archienemigo de Dios, que viene siendo Satanás, quien con aterradora, sana, homicida, fomenta la rebelión contra el autor de todo el bien. Aquí o aquel nos distingue aceptarlo. El hombre está integrado a ese conflicto que adquirió dimensiones cósmicas. Creado con el deseo de adorar a Dios, el ser humano es sometido a continuas tentaciones destinadas a pervertir esa tendencia
desviándolo de Dios hacia sustituto pecaminoso, tras los cuales Satanás demanda adoración. Se sorprenderá a saber que cualquiera podía estar ofreciendo inocentemente homenaje a Satanás. Este seminario le ayudará a comprender los entretelones del gran conflicto entre Cristo y el anticristo. Descifra su antimaña y orienta nuestra voluntad de parte de Dios. En el estudio anterior, identificamos al gran personaje de Apocalipsis. En este veremos sus enemigos. Muchos ignoran que en ese tremendo héroe es Jesús. Mencionaron a través de 38 diferentes nombres y títulos descriptivos. En los primeros 3 capítulos se los menciona de diversas formas, 137 veces, y en todo el libro hay 250 referencias a su sublime persona. El héroe de Apocalipsis, que sabemos que es Jesús. ¿Cómo describe el Apocalipsis la grandeza de Jesús? Bueno, según Apocalipsis 1, 13 hasta 16, nos dice. La primera pregunta, y pues nos dice cómo era su ropa. Entonces, en Apocalipsis 1:13, llenando los blancos que tenemos aquí, dice que era larga hasta los pies. ¿Cómo era su cinturón? Dice aquí, Apocalipsis 1:13, dice que era el cinturón de oro, era de oro. ¿Cómo eran sus cabellos? Según Apocalipsis 1:14, dice que es blanco como la lana. ¿Cómo eran sus ojos? Como llama de fuego. ¿Cómo eran sus pies? Pues según dice aquí, Apocalipsis 1:15 nos dice que era bronce o latón fundido. ¿Cómo era su voz? Pues decía que, según Apocalipsis 1:15, decía que muchas aguas. ¿Cómo era su rostro? Y nuevamente, Apocalipsis 1:16 dice que era como el sol. Noten, hermanos, que leyendo Daniel 10, 5 al 9, y comparándolo con Apocalipsis 1:17, usted notará el tremendo impacto que causó en el profeta Daniel y también en el apóstol Juan, en la forma que era Jesús. ¿Ve? Hay una pregunta. ¿Entre qué objetos se encuentra Jesús? Según Apocalipsis 1:13. Y ya los blancos, pues dice aquí, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, dice aquí. En Apocalipsis 1:20, el Señor descifra el significado de las estrellas y de los candeleros. Al Señor moverse entre un candelero representa su constante presencia, su constante cuidado que tiene para con su iglesia. Pregunta número 3. ¿En cuál departamento del santuario se encontraba el candelero de 7 brazos? Bueno, según Éxodo 26:35, dice aquí que y pondréis el candelero al lado sur del tabernáculo. El lado sur. Noten, hermanos, que el tabernáculo del desierto, el candelero era todo en una sola pieza. Pero el candelero central del cual salía 3 brazos a cada lado. Por las dimensiones del templo construido por Salomón, que otro,
se colocaba 10 carnaderos, 5 a cada lado de la habitación, según 1 Reyes 7:49. ¿Cuáles eran las vestimentas que usaba el sumo sacerdote en el día de expiación? Nuevamente, hablando sobre la vestimenta, se vestía de llanero blanco, de túnica, y se enseñara el cinturón. Y con la mitra de lino se cubría. Y dice que era o son la santa vestidura. Esa es la vestidura. Vemos aquí que no solo que Jesús se encontraba en el lugar santo del santuario celestial, allá en el cielo, sino también está vestido de las vestimentas sacerdotales usadas por los sacerdotes en el día de la expiación. El día de la expiación, eso se celebraba una vez al año. Se decía eso. En otro tema, yo le presentaría el proceso que se hacía en los ritos, que ya no se hace en este tiempo, no se está haciendo esos ritos. Nuevamente, hablando sobre la vestimenta, Éxodo 28:39. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinturón de obra de recamador. Levítico 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ciñará el cinturón de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son la santa vestidura. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Nuevamente, siguiendo hablando sobre el héroe de Apocalipsis. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eternidad, redención. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 9, 11 y 12? Pero si buscamos Hebreos 9, 24, 25, nos dice que porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como lo estaban haciendo ya en el desierto. Como entre el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. ¿Ve? Otra palabra que ya no tiene que ser eso. Eso se estaba haciendo antes. Lo hacían eso una vez al año cada rato. Ahora no. Ahora Cristo está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Ahora vamos a identificar al villano. Fíjate, Satanás es mencionado 55 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son algunos de los nombres que lo identifican? Vamos a ver cuáles son. Y según la pregunta que nos da, que dice cuáles son algunos de los nombres que identifica el maligno, Apocalipsis 12, 7 hasta el 10 nos da los nombres. Nos dan los nombres. Y uno de ellos viene siendo, lo llaman gran dragón, llenarlo blanco, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. En el libro de Ezequiel, Satanás se presentó bajo el símbolo de perverso rey de Tiro. Allí se menciona que fue creado perfecto, según Ezequiel 28:15, lo que nos ayuda a entender que Dios no creó al diablo perverso, como lo es en la actualidad. En los versículos siguientes se describe
un proceso de autocorrupción que transformó en ese ser perfecto que venía siendo Lucifer en un diablo, o sea, un ángel malo. Contra Dios, la vanidad, lo que tiene que ver el orgullo y las ambiciones, fueron los pasos degradantes que lo llevaron a pecar. Ezequiel 28, 16, 17. Y hicieron de él el padre, o vamos a decir, el iniciador del error y de la mentira y del pecado. Según Juan 8, 44. Otro aspecto importante que se destaca en Isaías 14, 12 y 14, bajo el símbolo del rey de Babilonia, fue su intención de ser semejante a Dios, estableciendo su trono allí donde está el trono del Altísimo. Allí comienza la rebelión cósmica, cuyo gran conflicto es revelado en el Apocalipsis. Hay una pregunta, identificando al villano. ¿A quiénes y cuántos arrastró Satanás en su rebelión contra Dios? Bueno, según Apocalipsis 12, 3 al 4, 7 al 9, llenaron los blancos. Bueno, dice que una tercera parte de los ángeles del cielo. Una tercera parte. Entonces, nos hace una pregunta, ¿qué significa la cola? ¿Ve? Y la cola, en Isaías 9:15, dice que el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira dice que es la cola. La cola. Estrellas, aquí significa ángeles, hermanos. Existe un antecedente que nos permite dar dicha interpretación a este símbolo apocalíptico. Job utilizaba el estilo antiguo de las poesías hebreas de repetir la idea al fin de ampliar su sentido. Él declaró que alababa todas las estrellas de Abba y se regocijaba todos los hijos de Dios. Job 38:7, también en Judá, verso 6, se nos dice que Dios ha guardado a esos ángeles, hablando de ángeles caídos, de indigna rebelión para el día del juicio. Lo que confirmará el hecho de que fueron expulsados del cielo con Satanás. O sea que fueron todos esos ángeles que estaban ahí arriba, que estaban con Satanás, están acá abajo. Pero eso lo está dejando Dios para el día del juicio. Porque ese es el momento que ellos van a ser juzgados también. Como también nosotros también vamos a ser juzgados. Y estamos siendo juzgados. Hay una pregunta hablando sobre el villano. ¿Cuáles son dos de los engaños más sutiles de Satanás, de los cuales deberemos cuidarnos? Pues según segundo de Corintios 11, 13 y 15, dice que hay dos cositas. Vamos a ver lo que son. Llenaron los blancos, pues nos dice que es Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero también dice, también los ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea que tenemos que tener cuidado con ambos. Hay que tener cuidado. Una vez más, noten, se hace evidente que pocas veces Satanás se presentará abiertamente. Su estrategia más exitosa consiste en cubrirse con un manto de piedad, inclusive milagrosa. Siempre que se es posible o más efectivo para cumplir su propósito, va a usar a sus agentes, o más bien agencias humanas. Debemos cuidarnos para que no
nos saque ventaja de nosotros. Vamos a ver, si puede ver el 2 de Corintios 2:11. Nos habla sobre eso. ¿Contra quiénes están especialmente enfurecidos Satanás en estos últimos tiempos? Está bien enojado con una gente particular, ¿viste? Y según Apocalipsis 12:17 nos dice cuáles son. Llenaron los blancos. Dice aquí, los que guardan, ¿quién? Los mandamientos de ¿qué? De Dios. Y tiene, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Esas son la gente que no le gusta a esa gente. ¿Ves? Apocalipsis 12:17 también dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Nosotros sabemos que la mujer en profecía viene siendo la iglesia, ¿no? La gente. Y se fue a hacer guerra contra el resto de descendencia de ella. Los que aquellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, de Jesucristo. De acuerdo con la revelación de Apocalipsis, ¿cómo puede vencer a Satanás los seres humanos? Bueno, dice aquí 12:11, nos da una respuesta. Y dice, llenaron los blancos, y ellos la han vencido por medio de ¿qué cosa? De la sangre del Cordero y de la palabra de los testimonios de ellos. Mucha gente, noten, nuestro gran secreto para vencer es aferrarnos a Cristo. Pues Él venció a Satanás en el desierto de las tentaciones. Lo venció en la cruz y demostró su victoria, resucitar de los muertos. El diablo sabe que está perdido y por eso actúa como un león rugiente. 1 de Pedro 5:8. Sabiendo que tiene poco tiempo, Apocalipsis 12:12, pues el fin del milenio apocalíptico será destruido, dice aquí, destruido en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10-14, Ezequiel 28:18 y 19. Él lo sabe. Hay una pregunta. ¿Qué dos cosas posean los fieles que les indica su lugar en el conflicto? Y ya sabemos, ya se había dicho, que ellos tienen, primero que nada, llenar los blancos, guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos. Y lo otro viene siendo, y tiene el testimonio de Jesús. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es el testimonio de Jesús? Estamos hablando aquí de Apocalipsis 19:10. Porque el testimonio de Jesús es, ¿el qué? Dice aquí, el espíritu de profecía. Espíritu de profecía. El espíritu de profecía es lo que nos tiene a nosotros, nos prepara a nosotros para que nosotros tengamos una ventaja sobre el enemigo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplito aquí. Los marineros de alta mar usan una carta de navegación para conocer su rumbo. ¿Ve? Eso viene diciendo la Biblia. No hay problema con eso. Pero cuando el barco se acerca, se encuentra cerca del puerto, se utiliza una carta mucho más detallada. ¿Ve? Y eso más detallado viene siendo el libro de profecía. O sea, nosotros tenemos que seguir no solamente la Biblia, que es como nuestro camino principal, ¿no? Pero hay otros libritos más que nos ayuda a comprender y no salirnos de ruta. Hay un texto bíblico que dice que sin profecía mi pueblo es disipado.
¿Qué quiero decir con todo esto? El secreto infalible para vencer, nuevamente. ¿Qué sucede con una iglesia sin profecía? Lo que acabo yo de mencionar. Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo es llenarme blanco, desfrenada. No sabe para dónde va. Necesita esos libros. Si no, se van a perder. Uno va por un camino, otro va por otro camino. Pero ahí uno te mantiene ahí firme. ¿Ves? Es muy común ver con cuánto indiferencia es tratada la profecía bíblica en nuestros días. Son muy pocos los que dedican tiempo a nuestros púlpitos para tocar estos temas tan importantes para el tiempo en que vivimos. Bajo el pretexto de que dichos temas asustan a la visita o por la supuesta incapacidad para comprenderlos. Según Isaías 52:15. Alguno se ha atraído a prohibir las predicaciones que contengan temas proféticos. Pregunto, ¿será esta la razón por la cual la cristiandad se encuentra tan desenfrenada? Oh Dios, hermanos, le esperamos en nuestra próxima lección apocalíptica, lección número 3. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias, Señor, te damos por este día, oh Dios. Permita, oh Dios, que podamos nosotros comprender estos mensajes que estamos presentando, este estudio apocalíptico. Permítenos, oh Dios, en la próxima semana encontrarnos, Señor, contigo para el siguiente tema. Úngenos, Señor, con el poder de su Santo Espíritu. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios nos envió a Jesucristo, vino a morir para salvar, vino a morir. Y algún día con los santos alabaremos a Jesús al mar de vidrio. Yeah.
llegado al fin de este hermoso programa. Y Evelyn, ¿qué queremos decirle a ellos? Queremos decirle que los Esperamos.